tema a continuación es un panel que tenemos programado sobre competitividad de las tarifas eléctricas y de combustibles, la evolución de las tarifas y el benchmarking. Como invitados tenemos a 4 personas. Está el señor Sergio Capón, quien es el gerente general de Impresoras Delta y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica. También tenemos conectados al señor Roberto Jiménez, quien es el regulador general de ARECEP. Y también nos acompaña el señor Juan Carlos Pacheco, gerente de finanzas del ICE, que también lo tenemos conectado. Y pues teníamos como invitado al señor Luis Solera, director financiero de Recope. Sin embargo, canceló su participación a último minuto. Entonces, por el momento acá, lo que vamos a hacer con este panel es que le vamos a dar la palabra a cada uno de los participantes, tanto a don Sergio, a don Roberto y a don Juan Carlos, que tienen 15 minutos para dar su exposición. Y luego, con las preguntas que ustedes nos hagan en el chat y otras que nosotros tenemos aquí preparadas, se las vamos a estar planteando directamente. Importante, si ustedes quieren hacer una consulta en general a los 3 invitados o si se la quieren dirigir a alguno de los participantes, lo pueden hacer y yo lo voy a estar revisando en el chat para hacérselas. Entonces, vamos a dar inicio con don Sergio Capón. Don Sergio, gerente general de Impresora Delta y presidente de la Comisión de Energía. Muy buenos días, don Sergio. Bienvenido a este Congreso de Energía y Ambiente. Muchas gracias, Tatiana, y muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y muchas gracias a don Roberto, que nos acompaña, a don Juan Carlos, que nos acompaña hoy. Y antes de empezar, sí quisiera hacer una reflexión muy rápida con la silla vacía que nos dejó hoy Recope. Entendemos que la no participación del funcionario de Recope se debe a las manifestaciones y oposición que la Cámara de Industrias recientemente presentó sobre el proyecto de la terminal de gas licuado de petróleo del Pacífico, proyecto que consideramos es improcedente, consideramos que tendrá un impacto importante en las tarifas eléctricas, en las tarifas del costo de este combustible futuro. Pero más que eso, preocupa muchísimo que en un país donde somos muy orgullosos de nuestra libertad y hablamos del diálogo, pues simplemente por una posición contraria al interés, en este caso de Recope, decidan pues dejar de comunicarse y dejar de compartir y charlar sobre el tema. Pero bueno, ni modo, esta es la realidad que tenemos. Seguidamente voy a presentar qué es la visión de la Cámara sobre este tema de tarifas y la evolución tanto en la electricidad como en combustible. Empecemos con el tema de las tarifas eléctricas. Este cuadro y los que nos han acompañado en congresos anteriores realmente lo conocemos, sabemos que partimos de una base tarifaria que traíamos hasta el año 2000 al 2005, que en este caso lo indexamos como la base 100, de unos 7 centavos de dólares, y a partir del 2005 viene un crecimiento de las tarifas que llegan a un pico en el 2013 y después, pues a pesar de que tienden a bajar un poquito, fundamentalmente estamos en el doble del costo eléctrico de lo que estábamos a inicios del 2000. ¿Y qué pasa con la industria? Pues básicamente lo mismo, tal vez un poquito menos el impacto ha sido en la industria. Tenemos que la diferencia respecto al año 2000 a hoy en día estamos a un 76% por encima de lo que estábamos a inicios del siglo. ¿Y qué sucede a nivel internacional? Pues a nivel internacional tenemos que las tarifas de Estados Unidos vienen básicamente estables en este nivel de los 6 y pico centavos de dólar. Y las tarifas promedio europeas más bien vienen en disminución a partir de principios de esta década, disminuyendo. Y lo que sucede, pues si vemos el cuadro, es que en el 2000 estábamos con una diferencia de apenas un 10% por encima de las tarifas
de Estados Unidos y hoy en día pues estamos un 75% por encima. ¿Qué sucede con el resto del mundo? Bueno, cuando comparamos contra América Latina, en promedio estamos un 24% más caros. Comparamos con Europa, como lo vimos, un 67% y 130%, con 129% sobre las tarifas promedio industriales en estas regiones del mundo. ¿Por qué sucede esto? Hay varias razones, yo voy a puntualizar tal vez en las principales y las de mayor peso. Una razón fundamental es que durante estos últimos 20 años se han venido creciendo la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional de manera muy importante y muy por encima del crecimiento de la demanda. Es más, es interesante ver este gráfico donde vemos el crecimiento de la capacidad instalada, que es la raya azul, que nos recuerda el gráfico anterior que vimos del crecimiento de las tarifas eléctricas. Otro de los aspectos que han impactado tremendamente en las tarifas es que no solamente hemos incrementado la capacidad de generación muy por encima de la demanda, sino que la mayoría de los proyectos, y aquí recogemos 6 proyectos que se han realizado en estos últimos años, tienen un exceso de costos que vienen dándose contra el monto planificado y lo que finalmente es ejecutado de 1.663 millones, solamente estos 6 proyectos. Haciendo el cálculo basado en la metodología de rédito para el desarrollo, que es como se calculan las tarifas eléctricas, pues estimamos que solamente el impacto de este exceso en costos explica alrededor de un 12% de la tarifa. Es decir, este exceso nos cuesta a todos los consumidores un 12% de la tarifa eléctrica. El otro tema tiene que ver con el modelo tarifario. Primero, y precisamente por eso la Cámara proactivamente estamos preocupados por el tema de la regulación. Tenemos una ley de ARECEP que básicamente nos obliga a reflejar los costos de servir y hemos visto y coincidimos que esta ley no propicia la eficiencia y más bien propicia e incentiva inversiones que son innecesarias. El otro tema tiene que ver también con los costos que se requieren para generar, o los costos que requiere cada sector para generar la energía. Y aquí voy a explicar un poquito, porque este es un trabajo que la Cámara ha venido haciendo y lo vamos a conocer en el corto plazo o socializarlo en el corto plazo. Y aquí vemos, pero básicamente me explico. Si vemos la franja de abajo, que es el consumo o el perfil del consumo eléctrico de la media tensión, es decir, donde está fundamentalmente el sector industrial, es un consumo eléctrico que es muy parejo. Entonces, ese consumo, pues básicamente genera a nivel de generación de electricidad, pues una utilización de las plantas generadoras o un factor de planta sumamente alto, lo cual lo hace sumamente eficiente. Por otro lado, otros sectores, especialmente el sector residencial, genera grandes picos de demanda y vemos una demanda nocturna muy baja versus picos en horas del mediodía y horas de la tarde muy altas. Entonces, el sistema eléctrico para atender esa demanda tiene que generar una gran cantidad de capacidad instalada, que cuesta muchísimo, que al final termina usándose casi que minutos al día. Entonces, el sector debería cubrir esos costos. Y esto lo vemos cuando lo comparamos con los modelos o las tarifas de otros países. Por ejemplo, en Costa Rica, pues básicamente la tarifa industrial es aproximadamente un 79% de la tarifa residencial, mientras que en Estados Unidos la tarifa industrial es alrededor de un 50-60% de la tarifa residencial. Y esto no es porque haya un subsidio, más bien al revés. Esto es porque los costos se reflejan de acuerdo a los costos que genera cada sector. Entonces, precisamente con esta propuesta que la Cámara también quiere presentar,
Si vemos en el cuadro de la izquierda, tenemos las tarifas residenciales, en el caso de Europa, alrededor de 14 y pico centavos de dólar, y en el cuadro de la derecha, que tenemos las tarifas industriales, estamos alrededor de 9 y pico centavos por dólar. En el caso de Estados Unidos, la tarifa residencial anda alrededor de 13 centavos por dólar. Cuadro de la derecha, estamos en 6 y pico, casi 7 centavos por dólar. Hoy en día en Costa Rica, en las barritas azules, vemos que la tarifa residencial anda alrededor de 13 y pico centavos de dólar y la tarifa industrial casi en los 11. De acuerdo al análisis que hemos hecho y de acuerdo a este patrón de consumo que tienen los sectores, una asignación de costos adecuada nos daría que la tarifa del sector residencial debería andar en el rango de los 15 centavos, que es más o menos como el nivel europeo, y la tarifa industrial debería bajar alrededor de un 26%, que quedaríamos en unos 7, 8 centavos, que nos dejaría en un nivel competitivo entre la tarifa europea y tarifa americana. Y esto, para nosotros esta tarifa, y le hemos llamado, es un modelo tarifario solidario, porque como bien lo decían en la presentación anterior, esto no solo se trata de darle un beneficio a las empresas, no, es que la rebaja de las tarifas eléctricas, porque lo hemos visto en la Cámara, el 70 y pico por ciento, casi 80% de los industriales definen como su principal problema de competitividad el costo de las tarifas eléctricas. Una reducción de las tarifas eléctricas automáticamente va a significar un aumento de la producción. Un aumento de la producción nos va a ayudar a aumentar la demanda eléctrica, que es un círculo virtuoso, porque ese aumento de la demanda eléctrica nos va a ayudar a bajar las tarifas eléctricas. Pero el aumento de la producción nos va a ayudar a generar empleo, lo cual nos ayuda a disminuir la pobreza y nos va a ayudar muy importantemente a aumentar el pago de impuestos, a mayor producción, mayores ventas, mayores utilidades, mayores impuestos, con lo cual impactamos el déficit fiscal. Entonces, este es un modelo tarifario solidario donde necesitamos que la producción sea lo que se promueva y beneficie toda la sociedad. En el caso de combustibles, aquí voy a pasar un poquito más rápido. Tenemos una evolución de crecimiento de costo del nivel de costos que teníamos en el año 2000 versus ahora en el 2020. Y aquí fundamentalmente tenemos los cambios que se dan, o somos tomadores de precios de los costos internacionales del petróleo y sus derivados. Pero ¿cómo estamos a nivel internacional? Pues no es tampoco favorable nuestra posición. Básicamente, la gasolina en Costa Rica es un 13% más cara que la de Centroamérica, un 24% en promedio más caro que la latinoamericana y un 31% más caro que en Estados Unidos. Y por el lado del diésel, 8% más caro que en Estados Unidos, 10% más caro que Centroamérica y 20% más caro que Latinoamérica. En el caso del LPG o el gas licuado de petróleo, ahí tenemos un costo que anda más o menos en el centro, en el promedio de los diferentes mercados. Sin embargo, nuestra posición es que en realidad estaríamos mucho mejor si tuviéramos gas natural que estar trabajando con el gas licuado de petróleo, que lo hemos visto mencionado en presentaciones anteriores. El gas natural es el combustible de transición y Costa Rica está quedando fuera de la utilización de ese combustible de transición, pues más que todo por decisiones políticas. Si comparamos el costo por millón de BTUs, que es para poder comparar realmente la capacidad energética de cada uno de los combustibles versus el costo actual, vemos que, bueno, fuera de Estados Unidos, que sí tiene un costo muy, muy bajo de gas natural, podemos ver que en general los países andan alrededor de $6 por millón de BTUs utilizando gas natural. Con el precio de los combustibles en Costa Rica, pues nos cuesta alrededor de $11 por millón de BTUs utilizando búnker y alrededor de 14, casi $15 utilizando gas
licuado de petróleo. Aquí, y por eso digo yo que es más que todo por razones políticas, como gran gracia, digámoslo así, pues nosotros hemos venido insistiendo de la necesidad de que, a pesar de que el gas natural es un producto que es de libre importación y que no es parte del monopolio de Recope, y ahí quizás es donde está el problema, sí necesitamos pues una señal clara del gobierno de que las empresas pueden comprarlo, pueden importarlo, y que no vamos a tener inversiones pues mal manejadas o mal hechas, porque al final nos salen con alguna regulación. Pues entonces el MINAE, en el decreto 42747, sí promueve la importación del gas natural, pero únicamente para sustituir el búnker, lo cual no solo no tiene ningún sentido, porque el búnker representa apenas un 3% de nuestra matriz energética en términos de combustibles, sino que además este es un decreto que, para nuestro punto de vista, lo que hace es tratar de proteger el monopolio de Recope, precisamente con el tema de gas licuado de petróleo que me refería al principio de la presentación. Finalmente, el gas natural, repito, no se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el TLC con Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana, y nuestro punto de vista es que el Poder Ejecutivo no puede, vía decreto, imponer limitaciones que la ley no contempla y la ley no faculta. Termino entonces con 3 conclusiones. En Costa Rica, las instituciones que tienen a cargo los monopolios para la prestación de servicios públicos han incurrido en problemas de eficiencia operativa y planificación, y esto ha servido para justificar inversiones innecesarias con sobrecostos ruinosos que terminan cargándose a las tarifas que pagamos todos. Por ello, mientras el mundo avanza y se torna hacia las fuentes diversificadas y competitivas de energía, en Costa Rica partimos de las fuentes de electricidad y combustibles caras. Finalmente, Recope y el ICE deben ser un medio para servir y no un fin en sí mismas. Y esto ha sido resaltado hasta para el propio presidente de la República, don Carlos Alvarado, en su rendición de cuentas a principios de este mes. Y leo textualmente lo que nos dijo don Carlos: así no se puede. Esos manejos en una empresa privada hubieran llevado a despidos de jerarcas por parte de la Asamblea de Accionistas, cuando menos. Lo que pasa es que la Asamblea de Accionistas somos nosotros, todos los costarricenses. Por las decisiones antes descritas, no tuvieron repercusiones. En síntesis, el ICE es una gran institución de desarrollo, pero debe de manejarse bien y de cara con un solo interés, el interés público, y no con otros intereses. Tengo que ser claro: si como país no tomamos acciones drásticas, las malas decisiones tomadas en el pasado, en la CNFL, por ejemplo, van a comprometer la sostenibilidad financiera del ICE. Por eso he instruido tomar decisiones en ese sentido, los cuales serán comunicados en el mes de junio por su jerarca. Bueno, hoy estamos a 26 de mayo, faltan solo 4 días para conocer qué nos va a decir el ICE al respecto, pero quizá don Juan Carlos tal vez se quiera referir al tema durante su presentación. Así que con esto pasamos entonces al siguiente invitado que nos acompaña, y bueno, démosle oportunidad a don Roberto Jiménez que comience con su presentación para después escuchar a don Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido con la Cámara de Industria. Un paréntesis que parece formal, pero que no lo es. Consideramos que estar en estos lugares es una responsabilidad al más máximo. Es la forma de rendirle cuentas a los usuarios. En este caso, los usuarios es la Cámara de Industria y todos sus agremiados. Y pese a que tengo que salir en una hora o unas horas fuera del país a presidir la CRIE, que le toca a Costa Rica, consideré que era fundamental participar en este foro, porque es la forma en que los funcionarios públicos y las instituciones rinden cuentas a la ciudadanía de lo que hacen, y agradecerle siempre a esta Cámara de Industria que
de forma inteligente, proactiva y de cara a todos hacia estas actividades que creo que es parte de la forma en que podemos mejorar esta Costa Rica que lo requiere. En primera instancia, quiero indicar que nosotros estamos comprometidos con la eficiencia, con la eficacia, con una mejor ARECEP, una mejor regulación en Costa Rica. Hemos hecho análisis de prospectiva, hemos analizado el marco legal costarricense y hemos concluido varias cosas. Lo primero que hemos concluido es que el servicio al costo no es un costo financiero, es un costo económico, comparable, relacionado en función de intereses como la calidad, como los costos de eficiencia de otras empresas nacionales e internacionales, y que sobre eso tenemos que trabajar y muy fuerte. Hemos tenido críticas importantes por sacar los primeros indicadores de eficiencia, tales como costos medios del sector distribución y costos medios de plantas. Qué bueno que hay esas críticas, porque a partir de ello entonces podemos generar discusiones de fondo para este país y de buscar soluciones efectivas. Igualmente quiero indicar que la ley actual sí nos faculta para hacer una serie de cosas que se plantean en el proyecto, que por cierto que está muy bien en la presentación del que me antecedió. Los felicito y felicito a la Cámara por esa proactividad. Eso es lo que ocupamos. Pero aún así hemos dicho y lo he indicado en ARECEP y en todos los foros. El servicio al costo no es a cualquier costo, es un costo que tiene que ser eficiente, competitivo y tiene que apoyar el desarrollo y el crecimiento económico de Costa Rica. Sobre eso, entonces, hemos tomado una gran cantidad de acciones. Cuando llegué como regulador, encontramos que teníamos solicitudes tarifarias en el sector eléctrico de posibles aumentos de más del 30%. Costa Rica no supo de eso. Y qué bien que no supo de eso porque hicimos la tarea. Significaba reconocimiento de proyectos de inversión que tenían costos casi que más del doble de la factibilidad. Proyectos financiados a 12, 15 años que tenían una vida útil de 30, 40 años como se ha indicado. A partir de eso indicamos y dimos un lineamiento general por la necesidad imperiosa de actuar, de que y todas las intendencias tomaran en cuenta un conjunto de elementos. Vida útil, mayor, 3/4 partes de financiamiento, pero por lo menos 3/4 partes de la vida útil. No reconocimiento más allá de la factibilidad si no se sustentaba firmemente los costos adicionales. Y así por el estilo, una serie de elementos que creo que nos dieron la posibilidad de no tener esos aumentos. Unido a ello, hemos fortalecido la contabilidad regulatoria como instrumento básico para verificar. Unido a ello, hemos fortalecido la fiscalización de las inversiones. Como he indicado en otros foros, hemos encontrado incluso proyectos duplicados que iban a ir a la tarifa y que significaban efectos muy importantes para la ciudadanía. Hemos avanzado, sí, en varios campos. Por ejemplo, la ruta que hemos seguido es cómo compatibilizar como sociedad esas 3 dimensiones de la sostenibilidad que nos establece la ley: lo económico, lo social y lo ambiental. Hemos tratado de desarrollar instrumentos regulatorios que consideren esas 3 dimensiones. Creo que Costa Rica ha dejado mucho de lado, con todas las virtudes que tiene el modelo reciente, el tema económico, y cuando hablo del tema económico es de la eficiencia. Por eso yo les dije a toda la organización de ARECEP y de todos los instrumentos regulatorios, y la fiscalización y la aplicación tarifaria está orientada en los últimos 6 meses y este año a la búsqueda de la eficiencia, al desarrollo de instrumentos regulatorios que den señales económicas apropiadas. Ya lo hemos hecho también. En las aplicaciones tarifarias, por ejemplo, del sector eléctrico, hemos logrado disminuciones tarifarias en diferentes sectores, en las distribuidoras, y hemos propiciado que los grandes consumidores puedan tener mejores tarifas. Ahora tenemos un rango tarifario para la MTV de entre 8,5 y 9 y algo. Cuando yo ingresé a ARECEP, tengo que decirlo, teníamos tarifas de alrededor de 12. Y esto es importante indicarlo porque hemos hecho camino. Estamos en proceso
Consideramos que en los próximos meses podríamos lograr bandas tarifarias para el sector que nos permitan tener una tarifa entre 8 y 9, o quizás si hacemos un esfuerzo adicional, que eso es un reto que todos tenemos, incluso disminuir ese umbral de menos de 8 que se ha estado mencionando acá, en donde a nivel internacional eso es lo que se busca. Entender también como sociedad que competimos no con Centroamérica, competimos con el mundo. Y esa competencia con el mundo nos lleva a la necesidad de comparar los costos con otros. Evidentemente hay que tener en cuenta la dotación de recursos y la ventaja comparativa, pero tenemos que construir una ventaja competitiva que dé mejores tarifas. ¿Qué hemos hecho en este camino? En el campo de la eficiencia, la resolución que les he indicado fue de gran importancia para las intendencias, para todos los servicios regulados. De igual manera, hemos buscado apoyo internacional para tener las mejores prácticas internacionales en diferentes ámbitos, en servicios auxiliares, en peajes, todo para crear la posibilidad de que haya una interconectividad que facilite a todos los actores, a todos los oferentes y demandantes poder participar en un mercado eléctrico donde se propicie la conectividad, la accesibilidad, la calidad y los mejores precios posibles. Y sobre eso hay barreras institucionales que hemos estado mencionando. Me llama la atención la propuesta de reducción y de manejo apropiado del esquema de financiamiento. Lamentablemente, un proyecto de ley planteamos nosotros esa posibilidad para ponerlo en rango de ley y lo que recibimos fue una serie de críticas que uno no entiende por parte de diferentes actores, pero es el camino que hemos seguido y hemos sido consistentes. Tenemos una gran cantidad de acciones, por ejemplo, la supervisión y de las inversiones y los esquemas de financiamiento, ya creo que vamos trasladando este efecto y las empresas están entendiendo que fiscalizamos y verificamos, que cuando vengan por una solicitud tarifaria no se les va a dar el 100% si no lo demuestra, y así ha sido. En el caso de Reventazón hay 200 y pico de millones de dólares que no se reconocieron porque no fueron justificados. En Balsa se reconoció la factibilidad, 160 millones y no los 310, 315 que costó porque no se justificó. Y así por el estilo lo hemos hecho en otros casos. Hemos logrado entonces esos ajustes tarifarios a los consumidores y la tesis que he usado es la misma que dijo no está poniendo. No es que estamos dando subsidios, que hemos visto que a nivel internacional la eficiencia y la eficacia pinta que los costos de operación para darle ese servicio es menor y en Costa Rica lo tenemos al contrario. Hemos estado promoviendo el sector residencial con subsidios que no se justifican y por otra parte el sector productivo quizás no ha tenido las tarifas para competir y esto tiene que ver entonces con competitividad del país y la posibilidad de empleo a nivel nacional. Y esto yo quiero indicarlo y reiterarlo, tenemos por primera vez bandas tarifarias para que las empresas gestionen sus mercados y den mejores tarifas a sus usuarios. Ojo con esto. Antes decían la ARECEP definió y es culpa de la ARECEP. Ahora, por favor, no quiero escuchar eso y los reto al que diga que es culpa de la ARECEP. No es. Le hemos dado la posibilidad a todos los prestadores de hacer planteamientos tarifarios de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su estructura de mercado, de acuerdo a sus estrategias de captar mercado y les hemos dicho no se pueden dormir porque hay competencia en el mercado, ya sea en generación distribuida o en gas o en otros mecanismos que no permiten que nadie se quede pasivo, sino que tienen que ser sujetos activos en dar mejores tarifas y gestionar sus segmentos de mercado. Y eso, la ARECEP, hemos sido bastante abiertos, flexibles para que en sus pliegos tarifarios puedan tener esto. Esto es de vital importancia. Unido a ello, por ejemplo, estamos trabajando con el BID, tarifas de eficiencia económica, que nos permitirán entonces ver la forma, el cómo podemos lograr que un sistema como el nuestro, en el marco y con el marco legal que tenemos, evidentemente, si se modifica el marco legal tal como se ha indicado, pues nos dará más elementos para poderlo hacer. Pero con el marco legal actual estamos trabajando para buscar tarifas de eficiencia y que si acabe, por Dios,
la idea de que el costo es el costo financiero y el costo contable. Esto tiene un rezago histórico, lo entendemos, pero no es así. Tenemos que dar costos eficientes, costos que induzcan a ciertos hábitos de consumo o de producción de los agentes económicos, y para ello no son las tarifas basadas en costos financieros. Esto es un cambio de paradigma que creo que tenemos y hemos usado una serie de instrumentos. Como indiqué antes, los sistemas de información regulatoria, somos líderes, creo, a nivel latinoamericano en datos abiertos y datos encadenados, una tarea que hemos hecho con mucho ahínco los últimos años y que tiene frutos. La modernización tarifaria, tarifas asociadas al aporte de los costos al sistema, ya sea eléctrico o en otros sectores, lo estamos viendo, y esto plantea toda una gran posibilidad y un gran reto y un gran cambio para todas las empresas distribuidoras y para los agentes consumidores. Van a tener que gestionar sus demandas y esperamos que las señales económicas ayuden, contribuyan a que eso sea retribuido por las empresas distribuidoras. Las bandas que mencionaba antes, las tarifas horarias, esquemas de prepago, el trabajo de servicios auxiliares para permitir más equidad en el pago de la sostenibilidad y la calidad del servicio eléctrico en el sistema eléctrico nacional, y desarrollando instrumentos regulatorios que posibiliten la generación distribuida como un elemento y una posibilidad que Costa Rica tiene y no como un peligro que algunos pueden estar viendo. Estamos impulsando la eficiencia de los prestadores a través de tarifas más competitivas. Esa es la ruta que debemos de seguir en los próximos años. Nuevamente, el arsenal legal que tiene ARECEP, los instrumentos regulatorios tienen que ajustarse para buscar la eficiencia y la eficacia. La modernización de tarifas asociadas al aporte de los costos, como dije antes, nos están dando la posibilidad de tener unas tarifas TMTB y TMTB más bajas, porque como se dijo antes, los costos asociados a ese tipo de segmento de mercado son generalmente menores. En combustibles estamos trabajando una metodología que busca mucho más transparencia, mucho más rapidez y mucho más efectividad, en el sentido de que usamos las facturas que usa Recope para poder asociarlo a los costos reales en que incurre cada empresa. La empresa, eso puede significar, hablábamos, entre 3 y 4% de ahorros en los costos que tenemos. En generación privada hemos sido abiertos, hemos sido coherentes en buscar que el bien común, el bien de la colectividad, es lo que tiene que prevalecer. Ya no estamos en los tiempos de generación privada a precios exorbitantes, como indicaban algunos, o a precios ridículos, como algunos pudiesen desear. Tenemos que buscar en la generación privada un equilibrio para poder tener eso a disposición de la sociedad, porque muchas de esas plantas ya han sido pagadas y la sociedad costarricense las pagó, y que por otra parte esas empresas que se establecieron, que son energías limpias, estén a disposición del sistema eléctrico nacional de la mejor manera, o para exportar, como hemos indicado en comunicados conjuntos con el MINADE de nosotros. Si hay que hacer cambios legales, respetamos eso, pero creo que esa es la ruta. De igual manera, vamos a regular con criterios de desempeño. Para eso empezamos en agosto del año anterior con el tema del sistema financiero y operativo de distribuidoras, donde hemos encontrado ya elementos y brechas que le hemos hablado directa y de frente a las distribuidoras que deben de mejorar. Es fundamental que mejore la eficiencia y la eficacia, porque ahí solamente a partir de costos medios uno puede concluir una gran cantidad de elementos para mejora de la organización y del servicio. La comparación de costos por planta, que aunque es costos medios, da una gran cantidad de información, y que los que quieren criticar eso, yo los reto a discutir
punto por punto de ese informe y verán que podemos concluir para el caso que nos ocupa y para los objetivos de eficiencia y eficacia y buscar una mejor regulación y mejores precios para los costarricenses, que ese informe, aunque puede tener algunas carencias que muchos han querido mencionar, es suficiente para iniciar una discusión de altura y buscar lo mejor para el sector eléctrico de Costa Rica. En agosto sacaremos otro benchmarking sobre empresas eléctricas y eso será una rutina. Luego estaremos pasando a comparación con otros países de la región y luego a nivel latinoamericano y luego a nivel internacional. Todo esto es fundamental para ir estableciendo que el costo no debe ser cualquier costo, es un costo de eficiencia, un costo de industria que facilite y permita a la ciudadanía y a los empresarios tener mejores tarifas para la calidad de vida y el crecimiento económico. Hay tareas muy importantes que hemos trabajado en la optimización del sistema eléctrico, servicios auxiliares, ya tenemos la norma del 2019 y la metodología está en proceso, ya fue a audiencia pública y tendremos la metodología en este año. Desarrollamos los procedimientos de operativos del CENSE en mayo del 2021, lo aprobó la Junta Directiva, pero quiero indicar algo. La gobernanza que tenemos en este momento no es suficiente. Pagar servicios auxiliares, tener transparencia, no es posible sin un CENSE mucho más independiente y no necesariamente nosotros lo hemos indicado en diferentes foros, se requiere una reforma legal abrupta, sino una voluntad, un entendimiento de que es un sistema eléctrico distinto, pero que tenemos que tener ciertas reglas del juego muy claras, como la autonomía, como la independencia, como la posibilidad de evaluarlo, de poder participar más actores para definir qué sistema se tiene y cómo se opera ese CENSE, que es muy prestigioso por su capacidad técnica, que no hemos dicho que no lo tenga, pero que las reglas del juego para los actores tienen que ser mejores. Hemos estado dando seguimiento a la operación del CENSE y trabajando lo más conjuntamente, tratando siempre de sumar, de construir y de aportar para una mejor regulación y para un mejor sistema eléctrico o sistema energético de Costa Rica. Igualmente, tengo que indicar que la mayoría de tarifas que tenemos en este momento, gracias a un conjunto de acciones y de aplicaciones tarifarias que hemos tenido, han sido hacia la baja. El ICE tiene un promedio, una baja de 8.8%, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de 14%, y así por el estilo las diferentes empresas 9.3%, solo alguna con un porcentaje menor de 2.6%, que es la empresa de servicios públicos de Heredia. Esto es muy distinto a lo que se configuraba en años anteriores de nuestra llegada, donde pese al esfuerzo que se hacía, porque hay que decir que sí se hacía esfuerzo, no habíamos podido lograr esto. Creemos que es un esfuerzo muy importante de parte de la ARECEP. Por ejemplo, en tarifas de media tensión, si bien es cierto, tal vez los sectores todavía no están totalmente contentos con lo que pudimos lograr, pero yo quiero que seamos lo más justos posible. Cuando nosotros ingresamos acá, había unas tarifas entre 11,5 y 12. Hoy tenemos rango de 8.5 a 9 casi, un poco menos para el caso del ICE, y las otras empresas esperamos que hagan análisis de sus mercados y hagan un análisis de los que les cuesta a estas empresas, que gestionen sus mercados y sus costos y que puedan dar una mejor tarifa. La posibilidad, sí la tienen. ARECEP está abierta en que sus pliegos tarifarios puedan establecer un conjunto de bandas tarifarias dentro de sus solicitudes o una tarifa para cada sector de acuerdo a las características y a los costos que están asociados. Entonces es una tarea muy importante que les queda. Si vemos la evolución de las tarifas, están ahora a 51.9, estuvieron mucho más altas, no tengo aquí el dato, pero estuvieron muy elevadas, así es que consideramos que el camino y la ruta ya se ha trazado, que hemos logrado. Evidentemente hay riesgos y hay necesidad de profundizar las transformaciones y que esto nos ayude y que las acciones que estamos tomando en diferentes ámbitos, porque en el sector de energía estamos trabajando fuertemente, quizás no al ritmo que uno deseara, y eso nos lo han criticado,
porque, por ejemplo, nos atrasamos con las audiencias públicas por la pandemia, logramos mejorarlo a través de audiencias virtuales, pero aún así hay veces hay cambios de fondo y tienen que ir a otra audiencia pública, como es el caso de servicios auxiliares, pero este año ya tendremos y ya tenemos metodologías aprobadas que nos van a ayudar bastante, y sobre todo el enfoque, el compromiso de una ARECEP por buscar la eficiencia y la eficacia, de buscar que los prestadores den lo mejor de sí, que busquen ese costo razonable, el mínimo posible y no el que pretendan que les reconozcan. De que las zonas de confort en época de crisis y de alta competitividad internacional ya no se puede mantener. Es fundamental que hagan los ajustes de sus organizaciones, de la forma de hacer las cosas, para que no nos sigan planteando pliegos tarifarios que lamentablemente vamos a seguir revisando exhaustivamente, con mucho rigor, para bien de la colectividad y la sociedad costarricense. La ruta de eficiencia. Tal Ya voy vez, cerrando. sí, excelente, para darle el paso también a don Juan Carlos Pacheco. Para concluir, entonces, consideraciones finales, la ruta de la eficiencia es fundamental, de manera que buscamos que Costa Rica tenga competitividad y que las personas tengan calidad de vida. Requiere, por tanto, de una regulación flexible para que los prestadores puedan ajustar su comercialización, su gestión empresarial a esos nuevos tiempos que nos lo demandan. El modelo fordista de organización weberiana no es funcional en este momento. Tenemos que cambiarlo y les ruego a todos y todas las que tenemos ese tipo de organizaciones que esto ya no es eficiente y no es posible tenerlo en estos tiempos. Estamos haciendo análisis prospectivo para anticipar las situaciones de futuro, un futuro que es cambiante, difícil, pero que estaremos tratando de que se ajuste a esos nuevos tiempos. Tenemos una junta directiva de ARECEP abierta, de gran capacidad técnica, que nos va a permitir también llevar ajustes de enfoque para esa Costa Rica diferente que requerimos. Estamos muy satisfechos y tenemos una agenda en junta directiva muy proactiva, muy constructiva y muy visionaria. Tenemos que ver en ese contexto que la regulación tiene que ser habilitante al cambio tecnológico y que debemos de adaptarnos a las nuevas prácticas internacionales y lo que el mundo nos está pidiendo como sector, como regulación. Y nuevamente indicar, la regulación no solamente es para definir costos, para establecer una tarifa. La regulación tiene que dar señales económicas a los agentes, prestadores, eficiencia y eficacia, flexibilidad, agilidad en sus mercados, a los usuarios, de tal manera que vean los precios, llámese tarifas, en tiempo, para hacer los ajustes respectivos para gestionar su demanda y tener un enfoque mucho más activo de doble vía, como lo plantean los nuevos retos. Yo agradezco y estamos para servirles. Queremos una ARECEP que sea un instrumento para el desarrollo de Costa Rica, un instrumento para crear competitividad, para el desarrollo en todo el territorio nacional, para dar equidad distributiva y que nos ayude a todos a mejorar y a salir de esta situación de la pandemia, que es ahora, pero lo vamos a tener por lo menos 2 o 3 años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto, por sus palabras, su presentación. Efectivamente, tomamos nota de mucho de lo que nos comentó y sin más preámbulo, en aras de lograr mantenernos con el tiempo, le damos la palabra a don Juan Carlos Pacheco, director de Finanzas del ICE. Adelante, don Juan Carlos. Muchas gracias a la Cámara por la invitación y un saludo para Roberto y para Sergio que me acompañan en este panel. Evidentemente han dado muchos elementos interesantes para la discusión. Voy a tratar de ir retomando algunos de ellos durante mi presentación, pero debo seguir la línea que traía, así que
voy a llevar la línea que traía de la presentación. Tal vez no puedo pasar la filmina. Allá, ok. Bueno, acá voy a empezar por unas comparaciones entre, digamos, no tradicionales del precio de las tarifas eléctricas en Costa Rica, comparándolas con grandes ligas. Aquí estamos hablando de Estados Unidos, las 22 ciudades más grandes de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, básicamente. Y esto, lo que quiero es que veamos la gráfica de arriba, a la izquierda. Cuando tenemos consumos medios, industriales, comerciales, ahí tenemos una diferencia importante. La raya azul es la tarifa de Costa Rica y vemos que se diferencia fuertemente, digamos, de las tarifas de Estados Unidos y de Canadá. Si vemos la gráfica de la derecha, ahí ya tenemos consumos industriales más relevantes, ¿verdad? Y vemos cómo la línea de Costa Rica azul tiende a acercarse más a el costo de la energía y de la electricidad, perdón, en Estados Unidos. Y si vemos la gráfica de abajo, vemos ya consumos ya muy grandes de alta tensión, en donde para este plazo que se hizo este ejercicio, vemos que concuerda, llega a converger el precio de la electricidad del ICE con el precio de Estados Unidos. Es importante ver el cuadro que está a la derecha abajo. Ese cuadro muestra, por ejemplo, para un consumo de 200.000 kilovatios por mes, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado porcentualmente el precio en los últimos 10 años. Y vemos en Canadá y en Estados Unidos que ha crecido del 27 al 12% en este plazo, y en Costa Rica ha crecido muy poco, relativamente, sumamente poco, ¿no? Y esto a pesar de que en estos países tienen una matriz energética eléctrica que las lleva al uso intensivo del gas natural y del carbón, y vemos que hay una caída del gas casi del 40% en ese mismo plazo. O sea, las tarifas en Estados Unidos y Canadá, al menos esta que estamos viendo, y este estudio hay que ampliarlo y quisiera que en otros foros debatiéramos más sobre estos datos, porque es muy interesante, al menos en esta tarifa, el crecimiento que hay en la tarifa costarricense es mínimo en comparación con estos dos países, sin tener la ventaja de tener esas tecnologías que usan insumos en donde los precios han caído fuertemente. Yéndonos un poco más a Centroamérica, tenemos una situación. En todos los países de Centroamérica existen subsidios. Muchos de estos subsidios son directamente otorgados por el gobierno, ¿verdad? A las empresas, a las distribuidoras, en este caso. En el caso de Panamá, incluso hay un subsidio parcial a la parte industrial. Y en los otros casos hay subsidios que van a tarifas residenciales y de otro tipo, pero esta situación no sucede en Costa Rica. En Costa Rica el ICE no recibe ningún tipo de subsidio por parte del gobierno, y esto es importante porque cuando vamos a comparar tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Obviamente la matriz eléctrica costarricense se diferencia grandemente del resto de Centroamérica. Estos son datos del 2019. Si vemos la última columna, claramente Costa Rica tiene una generación térmica muy baja en comparación con el resto de Centroamérica, y esto genera grandes problemas de comparabilidad, porque cuando estamos hablando de que hay rebaja en el precio de insumos y de commodities que se usan para la producción, nos vamos a ver muy mal, ¿verdad? Hay temporadas en donde la foto sale muy mal y habrán temporadas en donde no sale tan mal, pero claramente hay un problema de matriz eléctrica y de la capacidad instalada que tiene el país, que hace difícil esas comparaciones. Si vemos la comparación ya con los países de Centroamérica, Costa Rica en estas gráficas es la línea roja. Sucede algo parecido, interesantemente, a lo que vimos en la comparación con Estados Unidos y Canadá. Arriba a la izquierda pueden ver baja tensión, consumos industriales bajos,
Costa Rica tiene una tarifa en el mediocre en el 2020. Si vemos diciembre de 2020, no somos los más malos, pero tampoco tenemos la mejor tarifa. Pero si vemos el gráfico de la derecha arriba, vemos cómo Costa Rica en tarifas de media tensión de consumos elevados, sí tenemos la mejor tarifa de Centroamérica al 2020 inclusive, sin tomar en cuenta la rebaja tarifaria del 2021. Y por supuesto, si vamos a la gráfica de abajo, a la izquierda, pues vemos cómo tenemos en consumos ya de alta tensión, por supuesto que somos mucho más competitivos que Centroamérica para todos los años, ¿verdad? Entonces, la tendencia aquí es que efectivamente en consumos medios altos tenemos problemas, ¿verdad? Pero en los consumos más elevados somos bastante competitivos a nivel industrial. Esta gráfica es muy reveladora y describe algunos de los elementos, inclusive que mencionaba el señor Sergio. Vemos cómo tenemos una situación muy complicada, porque si nos comparamos, igual en las grandes ligas, nos comparamos con Adobe, y ahora ya de fijo nos toca compararnos con Adobe siempre que hablemos, vemos que en el gráfico de la derecha, vemos cómo la tarifa residencial es bastante competitiva. Estamos en un club premium acá, y básicamente la tarifa residencial está acorde con el promedio de la OCDE. Sin embargo, cuando vemos la tarifa industrial, pues somos los peores, ¿verdad? Hay que tener cuidado con este tipo de comparaciones y hay que debatir mucho sobre cómo se construyen, porque tiene algunos problemas, ¿verdad? Si ustedes ven, cuando hablan de tarifa industrial, está acotada a un máximo de 438.000 kilovatios hora, ¿verdad? Entonces, esto puede reforzar lo que mencioné anteriormente, que para consumos medios, bajos, industriales, somos muy poco competitivos, ¿verdad? Y puede ser que este gráfico nos está mostrando eso. Obviamente, este gráfico es del 2018 y tiene algunos rezagos, pero es muy importante construir sobre esta información. Entonces, vamos a ver, sí tenemos un problema, por supuesto, aquí se ve claramente, ¿verdad? Cuando nos comparamos con nuestros peers, estamos con un problema de tarifas en la parte industrial, más no así en la parte residencial. Esto supera al ICE, ¿verdad? Esto es un tema que amerita un debate reposado, un debate profesional y un debate transparente. ARECEP presentó, y don Roberto se refería justamente a este estudio de marzo, en donde presenta este gráfico que ven a la izquierda. Ese gráfico lo que dice es que el ICE tiene el precio medio por planta más elevado del país como grupo, ¿verdad? Ese estudio tiene serios errores, ¿verdad? Y don Roberto mismo lo mencionó ahora, tiene serios errores, pero ese estudio no se debatió. Ese estudio se sacó 15 minutos después de que se nos presentó, se sacó a la prensa. Entonces, eso no es un debate transparente, eso no es un debate profesional, eso no es un debate para solucionar el problema que tenemos de tarifas en el país. Y justamente cuando hacemos los números, obviamente después de que salió a la prensa estos datos, en donde el ICE tiene esta situación, hacemos los datos, hacemos el ejercicio eliminando costos duplicados financieros, hacemos el ejercicio en donde no se incluyen, las plantas que son de respaldo, claramente, porque no deben por qué incluirse en un estudio de este tipo, pues la situación es totalmente la contraria, ¿verdad? En donde el grupo ICE es el que tiene el costo medio más bajo de todos los grupos de interés, ¿verdad? Entonces esto es delicado porque tenemos que partir de la misma información, y yo aprovecho que don Roberto dice que quiere debatir sobre este tema porque sí nos interesa que haya un equipo profesional del ICE que se siente con los técnicos de la ARECEP y que puedan llegar a un acuerdo de cuál es el costo medio y cómo es que funciona esto, ¿verdad? Porque sí, lo que encontramos es muy delicado, ¿verdad? Y se tira la información a la ciudadanía de una forma que entorpece justamente un debate posterior y no contribuye esto a solucionar
el problema que tenemos como país, ¿verdad? Que, repito, viendo estos datos del gráfico de la derecha, pues supera en mucho el problema, supera al grupo ICE, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Entonces, bueno, una hipótesis que están estudiando ustedes en el foro y que nosotros también hemos estado revisando, pues es el tema del modelo tarifario, ¿verdad? El modelo tarifario, tenemos una situación de que claramente el modelo tarifario que tenemos no es el modelo, según la teoría económica, este modelo no es para incentivar la eficiencia, ¿verdad? Entonces, ya ahí partimos de un problema de modelo. Y esto, indiscutiblemente, va a afectar a los consumidores, ¿verdad? Sin embargo, el modelo tampoco es la panacea para los reguladores, para los regulados, perdón. Y eso es importante que también se tenga presente. El modelo tiene grandes deficiencias, o al menos la forma en que se ha aplicado el modelo tiene grandes deficiencias, ¿verdad? El rédito de desarrollo, que es la rentabilidad que se le reconoce al ICE, en este caso al regulado, teóricamente tiene que ser el costo de oportunidad de los recursos, como cualquier empresa, ¿verdad? Tiene que ser el costo de capital como aproximado. Y en Costa Rica, al ICE no se le reconoce el costo de capital verdadero de la empresa. Se dejan de percibir aproximadamente 64.000 millones este año, porque no hay un reconocimiento dentro de la fórmula tarifaria, aunque hay amplia documentación sobre este tema en la literatura, pues no se le reconoce el verdadero costo de capital al ICE, al no reconocerse el viejo país y al usarse otros indicadores de países desarrollados en la fórmula. También se da el no reconocimiento de partidas, ¿verdad? En donde la institución tiene constantes problemas de que no se le reconocen costos. Ahora se hablaba de los sobrecostos de las inversiones, pues por supuesto que no pueden reconocerse sobrecostos de inversiones. Eso tiene que ser así como premisa. Pero hay costos socioambientales que son ampliamente reconocidos también en la literatura y en los cuales las empresas tienen que incurrir a nivel mundial, y esos costos no se están reconociendo. Tampoco se reconoce, increíblemente, uno de los costos más importantes que tiene el ICE, que es la devaluación del colón, que en este momento es de los gastos más importantes que tiene la institución, aunque a nivel mundial, claramente en países en donde hay devaluación, y más en Costa Rica con una economía parcialmente dolarizada, pues a nosotros al ICE no se le reconoce semejante gasto. Lo mismo también sucede, bueno, en países avanzados. El Banco Mundial claramente ha argumentado que difícilmente las tarifas eléctricas que existen cubren los costos totales de provisión del servicio, ¿verdad? Pero a diferencia de Costa Rica, en estos otros países hay subsidios por parte del gobierno, cosa que no recibe el ICE, repito, en el caso costarricense. Bueno, esto es el modelo y esto sucede en Costa Rica, pero en el ICE no estamos cruzados de brazos, ¿verdad? Nosotros tenemos una hoja de ruta en donde hemos venido haciendo reformas importantes, pausadas, eso sí, porque, y eso es algo en lo que quería profundizar, cualquier reforma que se pueda hacer a un sistema como el costarricense tiene que ser una reforma pensada, planificada. No se pueden sencillamente bajar las tarifas de la noche a la mañana y asumir que no va a pasar nada, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de reforma en donde el ICE se ha metido totalmente de lleno, y para eso es la hoja la hoja de ruta que tenemos, ¿verdad? En donde podemos ver que solo para el 2020 dejamos de comprar 17.000 millones de colones a generadores privados. El costo dentro de la tarifa, el segundo factor más relevante del costo de la tarifa es las compras que hace el ICE a los generadores privados. El otro porcentaje tiene que ver con la reducción en gastos de operación y mantenimiento por 7.000 millones y la reestructuración de deuda que hicimos en el año pasado en Reventazón, que nos hace un ahorro en caja de 7.000 millones de colones. Ustedes pueden ver abajo la planilla del ICE, cómo se ha venido comportando. Esto es reflejo de lo que les digo. Es un proceso de reforma interno, pero un proceso de reforma planificado que lleva a la empresa. Y vean a la derecha los costos los gastos de operación y mantenimiento, los
los costos y gastos de operación, cómo han bajado del 2018 impresionantemente al 2020. Esto se ve reflejado también en las tarifas, por supuesto. Otros modelos tarifarios. Uno puede cambiar de modelo tarifario. Es una opción. Se puede cambiar de modelo tarifario. Y hay un proyecto de ley y se está debatiendo en eso, pero lo que quiero plantear yo, y estoy muy corto de tiempo, es que todos los modelos tienen pros y contras, ¿verdad? Y en estos otros dos modelos, digamos que se han debatido mucho, el de precio eficiente y el de precios de tope, pues tienen contras muy relevantes. Tienen el mismo problema de información asimétrica, eso no se elimina. Tienen que pasar plazos importantes en algunos casos para aprobar las tarifas. Entonces, puede ser, y en este debate, en esto hay que discutirlo mucho, puede ser que la medicina salga más cara que la enfermedad en un cambio de modelo, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo, ¿verdad?, presente siempre. Finalmente, está esta advertencia. Vamos a ver. El ICE, si vamos a entrar, estamos en la institución internamente, estamos en un proceso de reforma, ¿verdad? Si vamos a entrar en un proceso de transición del modelo tarifario, por ejemplo, hay que tener cuidado, porque en este momento el ICE administra 4.400 millones de dólares de deuda pública. Esa es deuda de todos los costarricenses, esa es deuda que está respaldada hoy con activos productivos, no es deuda que esté en el aire, sino que tiene su respaldo, y tenemos un modelo que es sostenible, de acuerdo con el modelo regulatorio actual. ¿Qué nos dicen los mercados? Bueno, hoy el ICE tiene acceso a los mercados financieros con este modelo. Tenemos una calificación de riesgo, en el caso de Moody's, incluso superior a la calificación del gobierno de Costa Rica. Parte de los temas acá que nos plantean las calificadoras, y estos son informes públicos, es la importancia de que el regulador sea independiente, y eso es un principio que tiene que cumplirse siempre en un modelo como el costarricense, con un cuasimonopolio como el que tenemos. Y la calificación de Moody's se basa en que hay un marco regulatorio estable, vigente, ¿verdad? Eso es muy importante. Y ambas calificadoras nos advierten del alto riesgo de interferencia regulatoria sobre el ICE. Esos son documentos públicos que están ahí, y esto lo digo porque hay que tener mucho cuidado de tocar lo que se tiene, y tiene que marcarse en un proceso de reforma pensado de forma que le demos tranquilidad a los mercados financieros que han financiado con su confianza por muchos años al ICE y que hoy nos hacen tener esa deuda de 4.400 millones de dólares. Con respecto a los servicios auxiliares y el respaldo, pues esos son temas que por ahí se mencionaron, son importantes que se tenga claro que son costos que se dan para un sistema eléctrico, ¿verdad? Que hoy esos costos se cargan, los incurre el ICE y los tiene que pasar la tarifa, ¿verdad? Pero que son costos que no van a desaparecer, ¿verdad? Que están ahí y que tienen que ver con las decisiones del pasado y con la capacidad instalada que tiene el país en este momento, ¿verdad? Nosotros en el ICE nos comprometemos a seguir con un proceso de reforma, a seguir trabajando muchísimo en los costos, como ustedes lo han visto en los últimos 3 años, en la rebaja que se ha dado, pero tenemos que advertir de estas cosas porque es peligroso pensar que en un país se puede hacer una reforma ajustando una tarifa de un día para otro, ¿verdad? Y eso mete en complicaciones a los regulados, y lo que menos queremos en este momento, en este país, es que haya un problema con los regulados que interrumpan el servicio, que hasta el momento es de una calidad bastante buena. Y eso es en lo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con respecto a los costos excesivos de los proyectos, pues en eso concordamos totalmente. No pueden reconocerse costos excesivos en los proyectos, y si en el pasado sucedió eso, pues qué mal, pero no es el objetivo de la administración actual pensar en ese tipo de cosas. El crecimiento de la capacidad instalada que mencionaba don Sergio, por supuesto que ahí está el problema, ¿verdad?
Y eso son decisiones del pasado que hoy tenemos que afrontar desde el ICE, pero también tiene que afrontar la ARECEP y también tiene que afrontarla, en el caso de ustedes como consumidores, tienen que entender que están estas restricciones, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para trabajar en los gastos operativos, pero hay situaciones de escala y de capacidad instalada que ya están dados, ¿verdad? Y que al final de cuentas tenemos que afrontar como país, ¿verdad? Bueno, lo dejo por ahí porque hay varios temas ahí todavía pendientes, pero para dar un poco de espacio a preguntas y debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias tanto a don Sergio Capón, a don Roberto Jiménez y a don Juan Carlos. Efectivamente, aquí tenemos varias preguntas en el chat. Voy a empezar con la primera que va dirigida a los tres. Entonces, tal vez en el mismo orden en que expusieron don Sergio, don Roberto y después don Juan Carlos. Dice lo siguiente, desde su perspectiva, ¿qué podemos esperar para Costa Rica en términos de competitividad energética para el cierre de esta década que recién empieza? Don Sergio. Básicamente, el reto que tenemos como país, y me parece muy bien lo que presentó don Roberto y lo que presentó don Juan Carlos, porque efectivamente tenemos claros que tenemos grandes retos, y estos retos además los tenemos en un momento en tiempo en donde no solamente enfrentamos problemas de competitividad como país, sino que además estamos viviendo una época de transformación tecnológica. Todo el tema de la generación mediante fuentes alternativas. Hoy por hoy, de solar es la fuente de generación más barata que existe por mucho en el mercado, la evolución de las baterías, redes inteligentes, etc. Entonces, aquí la gran preocupación, y entiendo bien lo que manifiesta don Juan Carlos, de la realidad de donde venimos. Bueno, no podemos desconocer el pasado y no podemos desconocer las inversiones que tenemos, no podemos desconocer las deudas que ya tenemos, etcétera, pero tampoco podemos simplemente decir, es que tenemos que asumirlo, porque eso no sucede así. En el mundo real, las empresas compiten, los países compiten, y si no competimos, quedamos afuera. Entonces, lo que deberíamos tener es una discusión, como ustedes bien lo plantean, pero a muy corto plazo, con resoluciones a muy corto plazo. No podemos seguir pateando la pelota, porque si seguimos pateando la pelota, probablemente en el 2030, si volvemos a hacer este congreso, vamos a ver una curva de costos energéticos más que como la que presentamos, pero probablemente creciente. Y ese es mi gran temor de lo que manejamos hoy en día. Así que sí, hay que hacer algo, en eso coincidimos todos, pero hay que hacerlo a muy corto plazo y no podemos seguir con discusiones eternas, y no podemos tratar de defender un modelo que teníamos en el pasado, que funcionó en el pasado, pero que claramente no es el modelo que va a funcionar para el futuro. Don Roberto, ¿su opinión? No le escuchamos. Don Roberto, tiene el micrófono. Ajá. Yo visualizo un sector energía, porque energía como un todo, donde hay una relación sistémica, que es eficiente, que es sostenible, que es eficaz, que considera las transformaciones tecnológicas, que es flexible, que es ágil, con instituciones que se ajustan a los nuevos tiempos, generan encadenamientos socioproductivos, y que se convierte el sector energía en una fuente de competitividad sistémica de Costa Rica por las bajas emisiones de carbono. Pero para eso entonces ocupamos ese costo medio que se indica que está mal, que no está mal, porque si no estará mal la información que entrega el ICE sobre los datos a la tarifa, tiene plantas de respaldo que son eficientes y por tanto disminuye su costo medio, y el error que se nos menciona es mucho, no es cierto, sino que el costo medio se reduce porque somos suficientemente analíticos, proactivos y adaptables para tener plantas de respaldo que tengan costos
mucho más bajos y con eso entonces reduzcamos los costos medios y tenemos un sistema eléctrico eficiente, eficaz y sobre todo sostenible. Creemos que hay grandes oportunidades en el almacenamiento de energía, aprovechando los recursos naturales nacionales, pagando servicios auxiliares a quien corresponda, si es al ICE, pagarlos al ICE, y teniendo la posibilidad de interactuar en todo el sistema eléctrico con productores o consumidores que le dan competitividad, eficiencia, eficacia al sistema nacional y la energía sigue siendo, el sector de energía de Costa Rica sigue siendo fuente de ventaja competitiva y fuente de sostenibilidad que podemos ir a diferentes países a mostrarlo. Una regulación que va por el camino que decimos, eficiente, que busca la eficacia, que es eficiente y que da señales apropiadas, es el gran elemento que creo que nos permitiría eso. Y creemos que eso se puede lograr con el sistema que tenemos ahora y se robustecería también con lo que indica la Cámara de las reformas que están planteando. Gracias, don Roberto. Por su parte, don Juan Carlos. Bueno, en el caso nuestro, pues por supuesto que vemos la oportunidad en las nuevas tecnologías, en la parte evidentemente solar, en el tema de almacenamiento energético. Esto obviamente depende mucho del avance en ese almacenamiento que se pueda dar, pero ya es una realidad y hacia eso claramente tenemos que converger e ir asumiendo esas tecnologías nuevas. La clave para el ICE, en este caso, y para muchas distribuidoras es fortalecer, tener empresas fuertes financieramente para que puedan asumir rápidamente y eficientemente esos cambios tecnológicos que ya están acá, ¿verdad? Y en eso nos estamos preparando justamente con todo el trabajo que estamos haciendo en disminución de costos y gastos operativos. Tal vez no tan a largo plazo, yo sí vería que el país tiene que cuestionarse los temas de las tarifas residenciales y las tarifas industriales y tenemos que claramente redefinir esfuerzos en esa línea a tarifas más competitivas, porque tampoco podemos esperarnos de un cambio tecnológico total para tener una tarifa más competitiva en ciertos sectores industriales que son los que se nos están quedando rezagados. Y claramente ahí es donde está el tema de la generación de empleo y en eso estamos todos totalmente de acuerdo, don Sergio, que a eso hay que apuntarle. En ese sentido, hay que ser muy estratégicos en las rebajas tarifarias para distribuirlas de la forma más que el país más lo está requiriendo. Tengo una consulta directa para don Roberto. Dice lo siguiente: ¿es realista una independencia del Centro de Control del ICE sin modificar la ley? Por esa premura que ha mencionado el señor Capone, hemos creído que una modificación legal era difícil y durante 3 años hemos estado construyendo una propuesta que sea adaptable a la realidad legal que tenemos. ¿Es posible? Sí, si hay voluntad, si hay el interés de las partes y si se entiende por parte de todos los sectores que es un mecanismo para tener un sistema eléctrico a la costarricense. Y si no lo tienen esa voluntad, creo que los que pretenden defender instituciones o modelos, creo que más bien le hacen un daño. Mi concepción sobre este tema, que lo he trabajado por muchos años en diferentes investigaciones y trabajo, me lleva a la conclusión de que es una forma posible, pero requiere de mucha madurez, de mucha capacidad de articulación institucional y de voluntades para hacerlo. Porque el otro camino que queda es un camino tal vez más abierto, más abrupto, y podríamos perder algunas de las grandes virtudes que tiene el sistema eléctrico nacional por la dotación de fuentes, por la participación de diferentes actores. Pero espero que al más alto nivel tomen en cuenta esto. Es una posición que he madurado por muchos años de investigación y de trabajo en este campo, y creo que sí es posible si se conjugan ciertos criterios que me parece que están faltando en este momento.
Cierro con esta consulta que es directa para don Juan Carlos, para Licen. Dice, qué interesante el tema de las bandas tarifarias. ¿En dónde se encuentran los requisitos para la aplicación de las bandas? A hoy veo que existe en la tarifa, a hoy veo que existen en la tarifa TMTV, pero por ningún lado se ve cómo se aplican. Sí, eso es un elemento novedoso, ¿verdad? Que se implementó con la última aplicación tarifaria. Tenemos una conversación pendiente con el regulador para que clarifique justamente esos temas, ¿verdad? La situación que se tiene es que hay una banda tarifaria, pero claramente la tarifa, los ingresos del ICE se definieron con el límite superior de la banda, ¿verdad? Entonces ahí, si el ICE va a bajar tarifa, pues tiene un problema, ¿verdad? Porque no está calculado de esa forma los ingresos que se le estimaron para el 2021 y entonces tenemos una conversación justamente pendiente con el regulador para ver cómo va a operar eso. Además, bueno, hay un problema este año, el 2021, claramente porque se nos ha hecho un rebajo de ingresos de más de 100.000 millones de colones que se requieren para la operación normal del sistema. Y eso hace que el ICE este año tenga muy restringido la posibilidad de poder utilizar ese instrumento u otros. A eso justamente me refiero cuando digo que hay que pensar muy bien en dónde se dan las rebajas tarifarias, porque si no, entonces, si se dan rebajas tarifarias universales en sectores en los que ya somos competitivos, pues entonces se le quitan grados de libertad al ICE, en este caso, o a las distribuidoras, para justamente poder negociar tarifas más competitivas en algunos sectores que están quedando con una situación, digamos, no tan competitiva. Bueno, con esto concluimos entonces la etapa de consultas. Le agradecemos a todos los participantes por escribirnos en el chat y por supuesto tanto a don Sergio Capón por haber participado, igual que a don Roberto Jiménez y don Juan Carlos Pacheco. Gracias por estar en este Congreso de Energía y Ambiente.